Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Esta semana hemos estado viendo el tema el Evangelio predicado a los gentiles y cómo Dios fue preparando para que el Evangelio fuera esparcido y fuera predicado a los gentiles, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Hoy vamos a ver el testimonio de Pedro, vamos a ver qué es lo que Pedro dice, qué va a decir Pedro. Recuerden que Pedro es clave en todo lo que está sucediendo. Dos pasajes que son clave en el sermón de hoy son Hechos capítulo 11, versículo 15, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Y en el capítulo 15, versículo 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que hace mucho tiempo Dios escogió entre nosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Se considera a Pedro como el apóstol a los judíos. Sin embargo, fue Pedro el que le predicó a los gentiles la primera vez. Y esto es importante para que otros puedan entender que el mensaje es también a los gentiles. Para que los judíos puedan entender de que no solamente cuando Jesús dijo a hacer discípulos a todas las naciones, no estaba diciendo judíos en todas las naciones, como ellos lo entendieron seguramente, sino que estaba diciendo que a todas las naciones. En realidad esto no es nada nuevo. Si usted vuelve a examinar bajo otra luz el Antiguo Testamento, va a encontrar muchas referencias a los gentiles. Hay profecías a los gentiles, hay salmos dirigidos a los gentiles. Hay muchas referencias de cómo Dios está buscando a los gentiles para que ellos puedan recibir también la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento los gentiles tenían que judaizarse, tenían que circuncidarse, tenían que guardar la ley. En el Nuevo Testamento esto es diferente, porque en el Antiguo Testamento todo esto está señalando hacia Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Jesucristo es cuando todo lo que se había venido enseñando y predicando, todos los sacrificios, todos los días festivos, toda la ley y los profetas, se cumplió en Jesucristo. La palabra Cristo es el griego para ungido. La palabra Mesías es el hebreo para ungido. Nuestro Señor Jesucristo fue ungido en su bautismo. Ahí en su bautismo encontramos donde está el Padre, la voz, el Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo en forma de paloma. Y ahí es la unción. Jesucristo, entonces, en su bautismo, Él asume la ley y los profetas como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él vive la ley y los profetas en representación legal. Él cumple la ley y los profetas. Él clava la ley y los profetas a la cruz. Y hasta ahí llegó la ley y los profetas. Jesucristo terminó de cumplir la ley y los profetas guardando el sábado en la tumba y resucitó el primer día de la semana. Así que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Y entonces cuando Juan bautizó a Jesús, él asumió la ley y los profetas, él vivió la ley y los profetas, él cumplió, él guardó y terminó de cumplir todo en la cruz. Hasta ahí llegó. Ahora es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Los invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 11. Si tiene su Biblia a mano y si no, vaya búsquela. En Hechos capítulo 11. Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo, vean ustedes cómo Dios fue preparando. Este es el testimonio de Pedro. Estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, un objeto como un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré
y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. O sea, un montón de animales que estaban en la lista negra en cuanto a la ley se refiere. Varios animales, muchos animales que no se podía comer bajo la ley. No estaban en la lista de los animales limpios. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, de ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa inmunda o impura entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Ahora, Dios no le está diciendo a Pedro que se levanta y que mate y que coma animales. Lo que le está diciendo es que vaya a predicarle el evangelio a los gentiles. Está explicándole porque los judíos llamaban a los gentiles inmundo. Y por eso es donde Él les está diciendo, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y esto sucedió 3 veces, o sea, fue confirmado. Una vez, ok, bien, está bien. 2, puede ser, pero ya 3 queda confirmado. La palabra de Dios dice que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y esto sucedió 3 veces, y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí enseguida llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar, y vinieron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en la casa de aquel varón, y él nos contó cómo había visto un ángel en la casa que, puesto en pie, le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, quien te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. El ángel no le podía explicar a Cornelio, el ángel no le podía predicar a Cornelio, porque hacía falta un pecador arrepentido y convertido para que pudiera predicarle la palabra del Señor. Los ángeles no pueden, nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros que hemos sido salvados, redimidos por la sangre de Jesucristo, tenemos que compartir la palabra del Señor. Sigue dando testimonio Pedro, está ante los hermanos en Jerusalén. Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Si había alguna duda, aquí está la confirmación. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Así que, si Dios le dio también el mismo don como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Aquí está Pedro dando testimonio, testificando de por qué les predicó a los gentiles. Todo el procedimiento. Versículo 18. Entonces, al oír estas cosas, callaron los hermanos de Jerusalén, y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y entonces ellos entendieron y creyeron el testimonio de Pedro. Cómo había sido predicado el evangelio a los gentiles y cómo Dios estaba preparando los corazones para que el evangelio fuera predicado al mundo entero, judíos y gentiles, quienes creyeran. Dios había encomendado al pueblo judío para que fueran mensajeros, para que fuera un pueblo de sacerdotes, para que fuera un pueblo santo, separado, dedicado a Dios, que fuera testimonio a las naciones, no solamente para que los judíos se salvaran, sino también para que los gentiles se convirtieran y se salvaran. Lamentablemente los judíos no lo entendieron así. Ellos entendieron que habían sido escogidos para privilegios especiales. En realidad habían sido escogidos para responsabilidades especiales. Ellos habían sido llamados para ser testimonio a las naciones, para que las naciones gentiles pudieran ver lo que sucede cuando Dios trabaja en un pueblo, ver lo que sucede cuando el pueblo escucha y obedece la palabra de Dios, ver lo que sucede cuando ellos son el pueblo de Dios. Y los gentiles también tenían que judaizarse en el Antiguo Testamento, tenían que circuncidarse, tenían que guardar la ley, tenían que judaizarse, pero sí podían convertirse. Pero con el pueblo judío portándose como se portaba, y más bien desviándose y yendo tras los ídolos, no, el pueblo judío no fue el testimonio que hacía falta. Y lamentablemente hoy, a veces también sucede eso. A veces los creyentes no estamos dando testimonio. Hay algunas personas allá afuera que están diciendo,
si el ser cristiano es como ese, prefiero quedarme como estoy. Qué triste. Ocurrió en el Antiguo Testamento y puede que ocurra hoy también. El evangelio fue predicado a los gentiles. Gracias a Dios, yo no sé usted, pero yo no soy judío, yo soy gentil. Y gracias a Dios que el evangelio fue predicado también a los gentiles, porque ahí entro yo también. Vamos ahora al capítulo 15. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, la situación es de que algunos hermanos de la iglesia de Jerusalén, yo creo que eran especialmente sacerdotes que se habían convertido y levitas, ellos entonces insistían que los gentiles que se estaban convirtiendo tenían que judaizarse. Vamos a Hechos capítulo 15, vamos a comenzar a leer aquí. Entonces algunos que habían descendido de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que al suscitar Pablo y Bernabé una disensión y contienda no pequeña contra ellos, determinaron los hermanos de la iglesia de Antioquía de Siria que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Esto se le ha llamado el Concilio de Jerusalén. Los concilios han sido llamados para discutir asuntos doctrinales y algunas otras funciones también. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. O sea, cuando los hermanos gentiles que se habían convertido escuchaban de la conversión de otros gentiles, ellos también estaban gozándose en el Señor. Pero todavía faltaba llegar a Jerusalén. Todavía faltaba presentarse ante la iglesia de Jerusalén, ante los apóstoles, ante los ancianos, y presentar este asunto. A ver, ¿tienen que judaizarse los gentiles? ¿Tienen que circuncidarse los gentiles? ¿Tienen que guardar la ley los gentiles para poder ser salvos? Vamos a ver la respuesta de los hermanos. Y cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces, estos hermanos están dando testimonio. ¿Quiénes son? Son Pablo y Bernabé y algunos hermanos de la iglesia de Antioquía, evidentemente gentiles, que están subiendo y están dando testimonio, refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de esta discusión, más bien, y después de mucha discusión, podemos imaginarnos, eso fue una discusión acalorada. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que hace mucho tiempo Dios escogió entre nosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Pedro era apóstol a los judíos, no a los gentiles. Pablo era apóstol a los gentiles, pero Pedro fue el instrumento usado por Dios para predicarle por primera vez a los gentiles la palabra de Dios. Dios dio su aprobación, dio su sello de aprobación cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos y hablaron en lenguas. Dios demostró que Él estaba de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo. Los judíos que habían ido con él de la iglesia de Jope se quedaron atónitos, pero ellos fueron testigos de esto y se dieron cuenta de que también el evangelio era para gentiles. No tenían que circuncidarse, no tenían que cumplir la ley, así como eran gentiles, Dios dio su aprobación de que ellos también fueran salvos. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, seamos realistas. La ley y los profetas
nunca se cumplió. Nunca. Ellos cumplían la ley, ellos cumplían los 10 mandamientos en una forma externa, porque de lo contrario los mataban, los ejecutaban, porque los 10 mandamientos tenían pena de muerte si no se cumplían. Sí, pero eso es en cuanto a las apariencias, eso en cuanto a los externos. Porque cuando Jesús predicó en el Sermón del Monte, entonces Él les hizo ver de que no solamente las cosas que hacían por fuera, no solamente lo que estaban haciendo para que los hombres vieran, sino también en cuanto a su corazón, en cuanto a sus intenciones, en cuanto a sus pensamientos. Jesús dijo, no adulterarás, pero no hace falta acostarse con una mujer para adulterar, dijo Jesús. Si usted lo piensa en su mente, ya usted adulteró con ella en su corazón. Bueno, esto no estaba contemplado en la letra, pero sí está contemplado en la aplicación de Jesús del Espíritu. Y podemos ver con eso de que nadie cumplió la ley y los profetas. Y dice Pablo en Romanos que nadie jamás fue justificado por la ley y los profetas. El propósito de la ley y los profetas no era justificar, era condenar. El propósito de la ley y los profetas no era justificar, era condenar. Entonces, lo que hacía falta era creer. Los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos. Salvos en esperanza, viendo hacia lo que Jesucristo iba a hacer. Ahora en el Nuevo Testamento son salvos, no necesitan judaizarse. Jesucristo ya cumplió la ley y los profetas. Ahora lo que necesitan es creer y ser bautizados, formar parte de una iglesia del Señor, para que puedan servir a Dios, para que puedan ser usados por el Señor para su honra y para su gloria. Dios quiere la salvación de todos. Jesucristo pagó el precio para que usted y yo podamos ser salvos. De hecho, Jesucristo murió por toda la humanidad, pero se aplica en el caso de los que creen. Cuando usted cree, entonces es salvo. Jesucristo pagó el precio, pero no funciona hasta que usted lo recibe, hasta que usted lo acepta. El Evangelio fue predicado a los gentiles, gracias a Dios por eso. Dios abrió las puertas a través de Pedro, luego siguió con Pablo, luego ha seguido a través de todos estos siglos la predicación de la palabra de Dios. Ahora judíos y gentiles, los creyentes, los que escuchan la palabra de Dios y creen, son salvos. ¿Y usted? ¿Ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora? ¿Se arrepintió de todo corazón de sus pecados y creyó en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal? Si ya lo hizo, entonces ahora necesita dar testimonio. El nombre de este programa es Héroe de la Fe. Un héroe es quien se deja usar. Pedro no entendía todo, pero Pedro se dejó usar. Igualmente, tal vez nosotros no siempre entendemos todo lo que Dios tiene para nosotros, pero podemos dejarnos usar. Seguir las instrucciones, aprender de las experiencias, subir los peldaños de las situaciones que Dios va permitiendo en nuestras vidas para que aprendamos las lecciones. Dejarnos usar. Que Dios nos use a nosotros para ser portador, portadora de buenas nuevas ante otras personas. Dios quiere que usted y yo llevemos el mensaje. Que usted y yo nos dejemos usar. Que usted y yo seamos un héroe de la fe. Una persona que, así como los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, personas del Antiguo Testamento que creyeron y se dejaron usar, así también usted y yo podamos ser un héroe de la fe en este tiempo, en esta época, dejándonos preparar, dejándonos ser usados y llevando a cabo en acción lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Hay personas allá afuera que están esperando que nosotros le llevemos el mensaje. Están esperando que usted y yo seamos un héroe de la fe. Muchas gracias por la atención prestada al programa de hoy. Quiero escuchar de usted. Escriba hermano Walter o Ministerios Hermano Walter, ministerioshermanowalter@gmail.com o un mensaje a 8708-5569, Costa Rica, el área 506-8708-5569. Quiero escuchar de usted esta semana. Dios lo bendiga.
Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy: ¿a qué se refiere la expresión los tres hombres de Pablo? Escuché que alguien dijo los tres hombres de Pablo. ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? Muy bien, vamos a 1 Corintios capítulo 2. Por favor, vaya, busque su Biblia. Juntos vamos a meditar en la palabra del Señor hoy. 1 Corintios capítulo 2, comenzando con el versículo 14. El contexto aquí es que en la iglesia de Corinto estaban peleando por pastores. Yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Cefas, no, yo soy de Cristo. Por cierto, uno podría decir, los mejores eran los de Cristo. No, según tengo entendido, eran los peores, porque los que decían yo soy de Cristo, entonces le decían a los demás, no, ustedes están siguiendo hombres, en cambio nosotros seguimos a Cristo. Ustedes son unos carnales, ustedes son unos endemoniados, no me contaminen con la sombra de su mirada. Nosotros en cambio somos espirituales porque seguimos a Cristo. Bueno, no hay peor espiritual que el que se cree espiritual. En realidad no es espiritual, es carnal. El que realmente es espiritual sabe que todavía le falta mucho por crecer. Muy bien, bueno, me estoy adelantando. Los tres hombres de Pablo, 1 Corintios capítulo 2, comenzando con el versículo 14. Más el hombre natural. Entonces vaya notando, si está tomando notas, el primer hombre de Pablo es el hombre natural. No recibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de juzgar espiritualmente. Si usted vuelve a empezar su lectura de 1 Corintios, va a encontrar donde Pablo usa esta expresión, la locura, en varias ocasiones, refiriéndose a la perspectiva de los inconversos en cuanto a la predicación del Evangelio. Entonces, el hombre natural, ¿quién es? Es el inconverso. Es la persona que no ha aceptado a Cristo como Salvador personal. Es la persona que posiblemente no tiene todavía conocimiento de pecado, en el sentido que no acepta que es pecador, y ahí está, no ha aceptado a Cristo como Salvador personal. Es el hombre natural. Ahora, Pablo pasa de una vez del hombre natural, versículo 15, al hombre espiritual. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Entonces, ¿quién es el espiritual? Bueno, número 1 es creyente. Y número 2 es creyente maduro. El espiritual es creyente y es creyente maduro. O sea, hubo un día en su vida que reconoció que era pecador, se arrepintió de todo corazón de sus pecados, aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. El Espíritu de Dios vino a su espíritu que estaba muerto en delitos y pecados y le dio vida, nació de nuevo. El Espíritu de Dios estableció morada en su espíritu y desde ahí comenzó a trabajar en su vida. Con eso lo que quiero decir es que comenzó a trabajar en su alma, que es mente, sentimientos y voluntad. Desde ahí está trabajando, porque la carne no se convierte, la carne es carne, sigue siendo carne, tiene un destino, 2 metros bajo tierra. Vamos a recibir un nuevo cuerpo en la resurrección, pero ahorita, ¿cuántos saben que anoche dormimos con el enemigo? Y no estoy hablando de mi esposa, estoy hablando de la carne. Entonces, esa carne no se convierte, esa es la lucha entre el espíritu y la carne, y el campo de batalla es el alma que está en el medio. Entonces el crecimiento del alma es lo que se procura y ese es el crecimiento o la madurez espiritual. Entonces el espiritual es el creyente maduro, el que ha crecido, el que ha pasado la trayectoria. No significa que ya llegó. En esta vida no podemos decir nunca ya llegué. Lo que estamos diciendo es que voy de camino, ya estoy entendiendo, ya puedo ir aplicando, ya sé suficiente, ya he corrido suficiente para poder entender que lo que me está pasando tiene propósito, porque cuando todavía no hemos corrido, entonces decimos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Yo creí que cuando yo aceptaba a Cristo, todo iba a ser camino de rosas. ¿Qué me está sucediendo? Y el carnal, que vamos a verlo ahorita, no entiende la diferencia. Y entonces el carnal acusa a Dios por todo lo que pasa. Dios, ¿qué me está sucediendo? ¿Por qué permites esto en mi vida? El espiritual sabe que todo lo que sucede en la vida del cristiano es para bien, como dicen Romanos 8:28. Todo es para bien, todo es para enseñarnos lecciones, todos son peldaños en la vida para ir escalando, para ir creciendo, para ir acercándonos más al Señor y al plan perfecto que Dios tiene para nuestra vida. Ahora hablemos del carnal.
porque el problema es que los hermanos en la iglesia de Corinto eran carnales, por eso estaban peleando, por eso estaban diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Capítulo 3, bueno, sigamos, perdón, no hemos terminado el capítulo 2. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En esta parte de 1 Corintios, cuando Pablo dice nosotros, está hablando de los de la contienda. Pablo, Pedro, Apolos. Entonces, nosotros tenemos la mente de Cristo, pero los corintios no tenían la mente de Cristo. Ellos todavía tenían la mente mundana, la mente carnal, la mente, todavía aunque eran creyentes, pero ellos estaban todavía luchando. Entonces, capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Está hablando de cuando él era misionero, él plantó la iglesia de Corinto, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no podíais cuando yo estaba con ustedes, ni aún podéis ahora. Ahora que ya yo no estoy, ahora Apolos es el pastor y todavía siguen siendo carnales, se quedaron ahí pegados, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque cuando uno dice yo ciertamente soy de Pablo y otro yo de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo, que es Apolo, sino ministros por los cuales habéis creído? Y eso según el Señor concedió a cada uno. Entonces, el hombre natural, el inconverso, el hombre carnal, el nuevo creyente que no ha crecido, no ha madurado, el hombre espiritual, el que ha crecido, el que está aplicando la enseñanza de la palabra del Señor y ya entiende, tiene una buena relación con el Señor. Los dos, tanto el carnal como el espiritual, escucha la voz de Dios, pero el carnal no sabe que Dios le está hablando, no sabe que es Dios. El espiritual sí ya sabe que es Dios que le está hablando a través de su palabra. Entonces, ya está aplicando. No significa que no tiene problemas, no significa que todavía se queda pegado algunas veces, pero mayormente tiene una buena relación con el Señor, el espiritual. El carnal necesita entonces crecer, madurar. El problema es que hemos aceptado en nuestras iglesias al carnal como normal. No, el creyente carnal no es normal. Lo normal es el creyente espiritual y necesitamos ayudar a los hermanos que son carnales a crecer y a madurar. Algunas veces no lo van a aceptar y lo que van a hacer es enojarse e irse de la iglesia porque les comenzamos a enseñar dar carne porque todavía no pueden, pero sigamos adelante, tratemos de ayudar a los hermanos que pasen de muerte a vida en esta vida, o sea que pasen de ser carnales a ser espirituales. Muchas gracias por la pregunta de hoy. Estoy esperando la suya. Dios lo bendiga. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.